Podríamos decir que el benceno es la molécula más clásica y quizá sencilla que posee la propiedad de la aromaticidad. En un vídeo anterior expliqué que la clasificación de los compuestos aromáticos se estableció en función de su aroma, en una época en la que la química se regía fundamentalmente por sensaciones visuales y organolépticas. A pesar de su poco rigor científico en sus inicios, la palabra aromaticidad se conservó para denotar la excepcional estabilidad que tienen ciertos sistemas químicos definidos a nivel teórico por Haeckel en relación a dos condiciones: que tengan una estructura plana de carbonos sp2 formando uno o más anillos y que posean 4n más 2 electrones en el sistema pi. El benceno cumple ambas condiciones por excelencia. Es una estructura plana de 6 carbonos sp2 que forman un hexágono perfecto, y como cada carbono aporta un electrón al sistema pi, tiene 6 electrones que cumple la regla de 4n más 2 si n es igual a 1. Las técnicas espectroscópicas corroboran que el benceno es totalmente simétrico. Por ejemplo, en resonancia magnética nuclear de hidrógeno y de carbono, el benceno da lugar a sendas señales únicas, demostrándose así la equivalencia de sus 6 hidrógenos por un lado y de sus 6 carbonos por otro. Te animo a que aprendas resonancia magnética nuclear con mis vídeos, ya que esta técnica son unas auténticas gafas especiales que nos permiten ver la estructura de las moléculas. La difracción de rayos X, otras buenas gafas para ver la estructura molecular, nos permite hacer un mapa de dónde están los núcleos de los átomos de las moléculas, y en el caso del benceno, se observa que los núcleos de carbono forman un hexágono totalmente regular, en el que los carbonos están a una distancia de 1,39 angstroms, muy cercana a la de un doble enlace, pero un poco más larga, dado que los enlaces carbono-carbono en el benceno tienen un carácter doble parcial, como nos lo sugieren las dos formas resonantes. En el vídeo anterior también vimos cómo se construían los orbitales moleculares del benceno y descubrimos la existencia de la degeneración de orbitales que nos permitía explicar que el benceno fuera unas 23 kilocalorías por mol más estable que su homólogo abierto, el 1,35-hexatrieno. Además del benceno, existen numerosas estructuras que poseen la propiedad de la aromaticidad. En el caso de, por ejemplo, el naftaleno, dos anillos fusionados de 6 miembros con enlaces dobles y simples en alternancia. Todos los carbonos son sp2, y si la estructura es plana, que lo es, los dos anillos con un total de 10 electrones pi cumplen la regla de 4n más 2 si n es igual a 2. Todo en orden con Haeckel. El naftaleno, aunque menos simétrico que el benceno, tiene también una elevada simetría, y siguiendo por ejemplo la numeración según las reglas de nomenclatura, las posiciones 1, 4, 5 y 8 son equivalentes entre sí, así como las 2, 3, 6 y 7 por un lado y las 4A y 8A por otro. En resonancia magnética nuclear de carbono se ven por ello 3 señales, cada una correspondiente a cada uno de los 3 grupos anteriores. En resonancia magnética nuclear de hidrógeno solo se ven 2 señales porque las posiciones 4A y 8A no tienen hidrógenos. La difracción de rayos X nos dice que las longitudes de enlace no son todas iguales en el naftaleno, a diferencia de lo observado en el benceno. Al igual que este se podía describir por dos formas resonantes totalmente equivalentes, las que Kekulé creyó erróneamente que eran dos formas en equilibrio, el naftaleno se puede describir con 3. Puede comprenderse que las longitudes de enlace no sean todas iguales, como nos lo dice la difracción de rayos X, porque, por ejemplo, los enlaces equivalentes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 8, que son los más cortos, son dobles en 2 de las 3 formas resonantes, mientras que los demás enlaces son dobles en una sola de las 3 formas resonantes. El naftaleno tiene 10 carbonos sp2 que contribuyen cada uno con un orbital atómico, cuyo solapamiento produce 10 orbitales moleculares pi con un número creciente de planos nodales. La menor simetría de la molécula de naftaleno respecto del benceno no da lugar a la degeneración de orbitales. Por otra parte, la energía desprendida en la hidrogenación del naftaleno es de menos 76 kilocalorías por mol. Al igual que sucedía en el benceno, este desprendimiento de energía es mucho menor del esperado para la hidrogenación de 5 dobles enlaces normales. Por tanto, el naftaleno es más estable de lo esperado
por 67 kilocalorías por mol, en comparación con el benceno, que lo era por 36 kilocalorías por mol. A pesar de esta aparente diferencia, en ambos la estabilidad atribuible a la aromaticidad es comparable si dividimos por el número de carbonos, es decir, 6,7 y 6 kilocalorías por mol para naftaleno y benceno respectivamente. La hidrogenación del naftaleno puede realizarse en dos etapas. En condiciones no muy enérgicas, la reacción se detiene en la hidrogenación de uno solo de los anillos, con un desprendimiento de energía de menos 29,9 kilocalorías por mol, conservándose la estructura íntegra de benceno del otro anillo. En este primer paso, deberían haberse desprendido 2 por menos 28,6 kilocalorías por mol, por lo que hay una pérdida de aromaticidad de 27,3 kilocalorías por mol. En una segunda etapa, se reduce el anillo de benceno remanente, pero se necesita aumentar la presión de hidrógeno y la temperatura, lo que sugiere que la energía de activación del proceso siguiente es más elevada, en la que la pérdida de la aromaticidad es ya total. Podemos seguir fusionando anillos de benceno para dar compuestos como el antraceno y el fenantreno. Ambos cumplen las reglas de Hickel, es decir, sistema plano de carbonos sp2 formando anillos, con 14 electrones pi, es decir, 4n más 2 electrones si n es igual a 3. Déjame que te pregunte, en función de la simetría de la molécula de antraceno, ¿cuántas señales esperarías en resonancia magnética nuclear de hidrógeno y de carbono? Estás en lo cierto. 3 para hidrógeno, porque las posiciones 1, 4, 5 y 8 por un lado y 2, 3, 6 y 7 por otro son equivalentes y diferentes de las 9 y 10, que también son equivalentes entre sí. Y 4 para carbono, una más que para el hidrógeno, porque hay que añadir los carbonos 4A, 5A, 8A y 9A, que son equivalentes entre sí. Y para el fenantreno, su menor simetría hace que haya 2 pares de 5 hidrógenos equivalentes y 2 pares de 7 carbonos equivalentes. Por tanto, 5 señales en hidrógeno y 7 en carbono. Como puedes comprobar, el antraceno se puede describir con 4 formas resonantes y el fenantreno con 5. Las longitudes de enlace en ambos se pueden explicar de nuevo con la participación de los enlaces dobles en el híbrido de resonancia. Por ejemplo, en el antraceno, los enlaces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8, equivalentes por simetría, son los más cortos, porque el doble enlace en esas posiciones participa en 3 de las 4 formas resonantes. En el fenantreno el enlace 9, 10 es el más corto, porque es doble en 4 de las 5 formas resonantes, mientras que el enlace 4A, 4B es el más largo porque solo es doble en una de ellas. Fíjate que al antraceno no le importa dar una reacción de Diels-Alder usando el dieno del anillo central, porque el aducto se queda con 2 anillos de benceno íntegros y el sacrificio de aromaticidad es pequeño. Algo semejante sucede en el fenantreno, que ante la hidrogenación suave sacrifica el doble enlace de la posición 9-10 para conservar 2 anillos de benceno en plenitud. La fusión de anillos puede ser superior, incluso infinita, para dar lugar a auténticas sábanas de carbono y un material denominado grafeno que está revolucionando la electrónica. En un próximo vídeo extenderemos el conocimiento de la aromaticidad a anillos de tamaños distintos a 6 eslabones, conteniendo incluso átomos diferentes del carbono. Prometo seguir alucinándote con la química orgánica. Hasta pronto. Adiós.